para el día siguiente. Bueno, nosotros, aparte que a José Miguel lo conocíamos ya desde hace mucho tiempo, y hoy la presentación la tenía que hacer, en este caso, por Vicente, porque como concejal, pues siempre me gusta que sean los concejales los que lleven la iniciativa de sus delegaciones, pero bueno, hemos entendido que hoy iba a hacer yo, por un lado porque abrimos el ciclo de conferencias, y por otro lado porque hemos vivido durante estas fiestas, durante este verano, pues hemos vivido de una forma, yo diría casi diaria, casi coloquial, pues una relación muy estrecha pues, con José Miguel, fundamentalmente él asesorándonos y ayudándonos para ver cómo podíamos combatir ese enemigo que tenemos en todas las predicciones de las fiestas, en todas las organizaciones de las fiestas, como es el tiempo. Él ha estado ayudándonos, él ha estado en todo momento junto con nosotros, pues diciéndonos qué es lo que pensaba y de los datos que tenía, lo que iba a ocurrir, y esto bueno, pues ha hecho que hayamos tenido pues, esa pequeña relación que ha sido, pues, yo creo que muy fructífera para todos. Por un lado, personalmente, porque he descubierto a una persona pues, humilde, una persona trabajadora, una persona inquieta por nuestra ciudad y una persona preocupada porque salgan todas las cosas bien, como cualquier segoviano de buen corazón debe de tener. Y bueno, y la verdad que, como decíamos, pues incluso, pues, si recuerdan en el periódico de la entrada de toros, este año pues aparecía un apartado que decía la predicción, digo, ponía el Meteo Segorbe, el nombre que diseñamos, que anunciaba pues, el tiempo que iba a hacer a la hora de la entrada, si iba a estar con sol, si iba a haber sol y nubes, incluso se atrevía a darnos la temperatura. Y bueno, pues él todos los días me mandaba ese parte y lo mandaba también a la redacción del periódico y no ha escondido el firmar como asesor del ayuntamiento en meteorología. Con lo cual es un lujo porque además lo ha hecho de forma altruista, no nos ha pasado por una restaura factura, porque si llevamos cuenta de pasarla. Y por lo tanto, bueno, yo creo que ha sido una cosa pues, digna de reconocer y de reconocerlo aquí delante de todos vosotros, que al fin y al cabo pues, representáis al pueblo de Segorbe en lo que es pura y llanamente por la ciudadanía. Y por lo tanto, pues desde aquí pues, quiero reconocerle y agradecerle pues, todo ese trabajo diario que hacía pues, y que de alguna forma no nos decía solamente el tiempo que iba a hacer en el día que estábamos, sino que nos daba incluso predicción, digamos a 24 e incluso hasta 48 horas para que tuviéramos una orientación de cómo ven las cosas. Hemos vivido momentos complicados, por ejemplo el día de la ofrenda, un día difícil, pero bueno, que bueno, pues él se dejó sus quehaceres. A la hora de empezar la ofrenda estuvo aquí en el ayuntamiento, pusimos el ordenador en marcha, indagó lo que había que indagar, comparamos con el Centro Meteorológico de Valencia. Bueno, pues entre todos pudimos de alguna forma saber que había muchas posibilidades de llover, pero también que había la seguridad de que apenas una hora de llover dejaría de llover y ya no llovería. Por eso mucha gente nos decía que habíamos arriesgado el volver a hacer la ofrenda. No sabían que jugábamos sobre seguro, porque teníamos los datos que iba a llover en el momento de la... Había posibilidad de llover, también podía ser que no hubiera llovido, y que prácticamente luego lo que ocurrió es que dejó de llover durante la ofrenda y la pudimos hacer perfectamente. Es una anécdota, es una cuestión que si no la cuento pues es difícil que la puedan saber hasta qué grado de involucración hemos tenido con José Miguel durante estas fiestas. Bueno, yo lo voy a seguir porque nos hemos quedado los teléfonos. Cada vez que hay algún acto, que el 90% de los actos que hacemos siempre es al aire libre, y tengamos la necesidad de tener algún asesoramiento, además la que nos ofrece el Centro Meteorológico y las predicciones que aparecen hoy vía internet y los periódicos y en la televisión, pero siempre indagar y siempre, bueno, pues como él bien hace y tiene sus compañeros y tiene los medios, pues siempre es un apoyo importante que ahora tenemos aquí en Segorbe. Por lo tanto, pues es un recurso más que él sabe que voy a hacer uso de él hasta que él me diga basta ya, que ya me estás cansando tanto llamarme por teléfono que no me dejas ni vivir. Por lo tanto, bueno, yo ya no voy a seguir, simplemente quería hacer esta presentación y quería hacer este reconocimiento, las dos cosas.
por eso estoy aquí en esta mesa y no está Vicente, que es el que le corresponde estar, porque viví de cerca y he vivido cerca pues estos días tan intensos y realmente tan bonitos como son para Segovia sus fiestas. Y dicho de paso, bueno, pues también el agradecimiento que hemos tenido a toda la colaboración que hemos tenido de tantos y tantas segovinas para que haya sido un éxito tan tremendo las fiestas que hemos pasado en todos los sentidos. Siempre digo que el mayor enemigo es el tiempo, y contra el tiempo, bueno, pues ahora tenemos ya un recurso más para poderlo combatir. Así que muchas gracias, José Miguel. Si no me quitas la orden y te cambias de teléfono, seguiré molestándote cada vez que considere que tenemos que buscar una buena planificación. Así que sin más, cuando quieras puedes empezar con tu conferencia. Bueno, después de estas palabras del alcalde de Segorbe, pues no sé si hay que deciros muchas gracias por haber venido y vámonos, porque ya no sé si empezar o no empezar. Rafa, sabes que siempre me tienes a tu entera disposición, altruistamente, no te preocupes. Y desde luego, pues he tenido una experiencia muy grande en estos 15 días. La semana de toros fue mucho más sencilla, esto es la realidad, pero la primera semana fue bastante difícil. Pero esto es lo que le pasa a todos los meteorólogos. Yo siempre digo que el meteorólogo es como el hombre de negro, el árbitro, ¿no? Nunca se sabe si vas a acertar o no vas a acertar, pero hay que estar ahí. Yo pienso que cada día la meteorología es más exacta y que, bueno, iremos estudiando más la zona, porque esto es la realidad. La zona es muy difícil si no tienes una experiencia de ella. Entonces, yo por ejemplo soy asesor meteorológico de un festival en Gerona, el Festival de Peregrada, y al principio pues también tenía bofetadas por todos los lados. Este año hemos llegado a un 99% de aciertos, que se puede decir muy rápidamente, y es una cosa, bueno, yo espero que en Segorbe también lleguemos a eso. Bueno, y ya, con tu permiso, empiezo. Bueno, yo, si me permites, pues nada. Me interesa mucho lo que vamos a hablar, lo voy a bajar abajo. Muy bien. Así los tomates me llegan antes. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez más, estamos en un rato meteorológico, todos juntos. En primer lugar, doy las gracias nuevamente al alcalde, a Rafael Calvo, también a Vicente del Vaz, que me ha ayudado mucho y me ha dado la oportunidad de nuevamente estar con todos ustedes. Yo, ya me conocen muchos, no suelo leer, más bien hablo sobre el trabajo hecho en PowerPoint, pero siempre la introducción la suelo leer. Es lo que más me cuesta, esto es la realidad. En la primera conferencia daba las gracias por el apoyo de ella, a mi mujer, a mi hermana, a mi familia y amigos. Esta vez también lo hago, pero añado dos personajes. Uno, mi gran amiga Mari Carmen, la cual ha luchado por estar aquí con nosotros. Gracias, Mari Carmen. Y otro personaje que el año pasado todavía no se veía la cara y que ahora está con nosotros allí en el fondo, de vez en cuando va diciendo algo, para la alegría de sus padres, abuelos y el resto de babosos familiares que estamos enamorados de ella. Me refiero a él. La meteorología tiene un campo tan intenso que se pueden hacer conferencias, esa es la idea, que se pueden hacer conferencias de todas las, de nubes, de meteoros, de la meteorología en la literatura. En algunas ocasiones te encuentras cosas meteorológicas en libros que a lo mejor han leído rápidamente y luego repasándolo lo encuentras como me ha pasado con Juan Ramón Jiménez en el libro Platero y yo. Habla montones de cosas de meteorología. En la meteorología, en la música. No me digan que no se acuerdan de Cantando bajo la lluvia.
Les habla el hombre del tiempo, ¿se acuerdan de aquella? Y ahora oí una muy de moda de Joaquín Sabina que se llama el parte meteorológico. Bueno, pues para que vean, hay montones de temas. No te asustes, Vicente, si quieres ya no haré ningún tema más, pero temas hay. El tema de hoy me dio la idea mi sobrino Valentín, que está por ahí sentado, y me pareció interesante. Lo comenté con Vicente Roas y me puse en marcha y de aquí comienza. El título, la meteorología y climatología de Segovia. Voy para atrás. La meteorología y climatología de Segovia. La presentación ya la he hecho. La colaboración. Todos los meteorólogos y todas las personas físicas, licenciados y tal y cual, para hacer un tema necesitamos una colaboración. Un colaborador o personas o libros en que nos ayude en esa situación. Yo he tenido grandes colaboradores, como veréis después. El tema, luego más tarde, tocaré qué es la meteorología y la climatología. Las predicciones meteorológicas, los datos de Segorbe, la meteorología de la gente del pueblo y, al final, como siempre, pues preguntas. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con mucho gusto la contestaré. Colaboraciones. La primera, la Agencia Estatal de Meteorología, en su delegación territorial de la Comunidad Valenciana. La segunda, don Rafael Simón Abad, Archivo Municipal de Segorbe, el cual ha contribuido con algunas fotografías que ustedes verán. La tercera, la Cooperativa Agrícola de San Isidro, también de aquí de Segorbe. Un libro de Fernando Arroyo, de 1981, que se llama El Alto y Medio Palacio de Agua. Y otra serie de personas que me han ayudado en esta conferencia, como Manolo, que está allí de pie, Pepe Samper, que no lo he visto venir, y como siempre, mi amigo Miguel Dors. Este es mi mejor colaborador prácticamente en la meteorología de Segovia. Imagino que lo sabrán. Ha empezado el otoño astronómico, exactamente a las 11 horas y 5 minutos. Y digo astronómico y no digo meteorológico, porque mucha gente dice, ya ha empezado el otoño. No, es el otoño astronómico, es una estación. Meteorología, aquí empieza. La meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla la vida de las plantas y animales. La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones. El objeto de la meteorología es predecir el tiempo que va a hacer en 24 o 48 horas y elaborar el pronóstico de tiempo a medio plazo y largo plazo. Mientras que la climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a lo largo plazo. El clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracteriza las condiciones habituales o más probables de un punto determinado de su superficie terrestre. Es, por tanto, una serie de valores estadísticos. Bien, ya hemos hecho la definición de meteorología y climatología. Ahora empieza lo que la gente confunde. ¿Qué día hace hoy? Eso es meteorología. Está lloviendo, está cubierto, hace calor. ¿Qué predicción habrá mañana o el fin de semana o el día de la romería? Eso es meteorología, es predicciones a corto o largo plazo. Hace 2 días, ¿qué tiempo hacía? Eso es climatología. Es lo que hemos tenido el tiempo atrás. Mucha gente dice, la climatología hoy es un poco rara. No es climatología, es meteorología. La climatología es lo atrasado, los datos que tenemos atrasados.
Y la conferencia mía va a dirigirse más hacia la climatología. ¿Por qué? Porque pienso que en la anterior conferencia hice más extensión sobre la predicción. Así y todo, la tenemos que tocar. Factores de la meteorología. En primer lugar, la observación. En segundo lugar, la predicción y la elaboración e información de la misma. La observación puede ser manual con ayuda de los observadores o automática por medio de las estaciones meteorológicas llamadas EMAS. EMAS quiere decir Estación Meteorológica Automáticas. Esto es un observatorio manual, con su pluviómetro, su garita, en un lugar donde está situado y sus termómetros. Miré, un pluviómetro. Es que me he traído un pluviómetro, con ayuda de Miguel, porque la otra vez la gente, yo creo que no le quedó muy concepto en cómo se medía la lluvia. Y lo explico muy rápidamente. Si me das la luz, te lo agradeceré. Esto es un pluviómetro. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Si no, levanto la voz. Es lo único que tengo. Voz. Esto es un pluviómetro de las oficiales, de las estaciones oficiales. Hay montones de pluviómetros. Ustedes habrán visto en muchos sitios unos que son como una especie de cono que se enclava en la tierra, etcétera, etcétera. Este es el oficial. Este tiene que estar situado, su boca, a 1,50 m del suelo. ¿Por qué? Porque se han hecho cálculos de que si estuviese pegado al suelo, la lluvia podría botar y entonces la medición sería falsa. Por tanto, se calcula que tiene que estar a 1,50 m. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona, cae el agua aquí dentro, se recoge en un cacharro de plástico, se coge una probeta graduada y se echa. Y se mide la cantidad de agua en milímetros. En milímetros. Esta probeta llega hasta 10 milímetros. Entonces, lo que decía antes el alcalde, en la televisión dice, en Castellón han caído 27 litros por metro cuadrado. Y bueno, usted está diciendo que lo medimos en milímetros. Sí, muy bien. Pero es la proporcionalidad. Es un área de proporcionalidad. El área de esta boca, para 1 milímetro de esta probeta, equivale a 1 litro por metro cuadrado. Es decir, si yo digo han caído 5 milímetros, es 5 litros por metro cuadrado. Si digo han caído 15 milímetros, han caído 15 litros por metro cuadrado. Eso es. No es tener 1 metro por metro, que es 1 metro cuadrado, y luego recoger el agua. No, sería bastante difícil y bastante complicado. ¿Qué cantidad de agua se puede recoger? Aquí caben 120 litros. Y aquí caben 300 y pico. Las inundaciones, luego hablaré de ellas, del 57 se recogieron en un día 361 litros. Es decir, que se puede recoger. Y luego el observador tiene la obligación de medir 2 veces al día. Una por la mañana y otra por la tarde. ¿Lo han entendido? Ya saben cómo se mide, ¿no? Luego, la observación, las estaciones automáticas. Las estaciones automáticas es lo mismo, mide también la temperatura, la lluvia y la temperatura, pero no hay persona, no hay nadie. Entonces, ¿qué problema tienen las estaciones automáticas? Bueno, pues a mi parecer es que no tiene ojos. Y el observador es importante, es muy importante. Es muy importante. Y entonces, si luego a la salida recogen un folletito, que no sé si habrá para todos, pero que es del Día Meteorológico Mundial, verán que ha descendido. ¿Por qué ha descendido el observador? Pues muy fácil, porque es más fácil tener una estación automática que tener un observador, que además suelen ser la mayor parte de los colaboradores de toda España altruistas, es decir, que tampoco no cobran nada. Y una estación te mide los datos constantemente y te los va acumulando y te va dando una relación que puede salir en internet o lo que sea cada 10 minutos o cada hora.
estaciones meteorológicas existentes y que ha habido aquí en Segorbe. En primer lugar, les voy a comentar la de Segorbe, la 08348. ¿Por qué 08348? Nosotros las numeramos, ¿no? Y entonces cada provincia empieza por un número, empieza por dos números. 08 es Valencia, toda la comunidad valenciana. 348 representa Segorbe. ¿Sabes dónde estaba esta estación? Esta estación estaba situada en la calle Fray Luis Amigó, en la antigua hermandad, arriba de todo. Ahí estuvo mi tío Rafael viviendo un montón de tiempo. Bueno, pues ahí había una estación meteorológica, hasta el año 2006. Esto me vuelve para atrás. A ver, luego en la Artelina tuvieron otra estación, pero también fue de muy corta duración, ya no existe. En el Instituto de Formación Profesional, también otra estación, pero tampoco existe. Las que existen actualmente son en Segorbe, Masía de la Cruz, y en Segorbe, Masía de la Vega. Antes yo he dicho que he nombrado a Pepe Samper, muchos de ustedes lo conocen, y me hubiese gustado que hubiese venido, pero bueno, parece ser que os ha olvidado o no ha podido. ¿Y por qué? Pues Pepe Samper, hasta que se jubiló, llevaba la estación meteorológica esta, de la Masía de la Olla, una estación meteorológica manual. ¿De acuerdo? Es decir, todos los días él tomaba los datos de precipitación, temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología en el año 2006 le dio un premio por mejor de los observadores. Es decir, ustedes tienen en su comunidad uno de los mejores observadores de España, que es Pepe Samper. Ahora se ha jubilado. La predicción. La predicción, ya les he dicho que no me voy a extender mucho, porque ya creo que en la anterior conferencia ya le dimos. La predicción tiene su parte, ¿no? Es la parte de todos los modelos que recibimos, modelos numéricos, con ayuda de satélites, etcétera, etcétera, y con ellos pues hacemos los pronósticos. Como decía muy bien el alcalde, a veces pues cuesta mucho, pero también cuesta porque no hay un meteorólogo fijo. Yo siempre decía que los meteorólogos tendrían que ser fijos en una zona, estudiar la zona. Esa zona pues es más importante, saber por dónde viene la mayor parte de vientos, etcétera, etcétera. Pero una vez que has cogido el jeitillo, podríamos decir, entonces ya los pronósticos son más seguros, los puedes hacer con más seguridad, sobre todo a corto plazo. No pidan a largo plazo. A largo plazo son bastante complicados. ¿Se pueden hacer? Sí, claro que se pueden hacer. Si ahora me piden, ¿y al día de la romería qué tiempo va a hacer? Pues les voy a decir nubes y claros, pero no lo sé en este momento, ¿no? Esto es la realidad. Esto es el resumen de la Semana de Toros que comentaba el alcalde, que hemos sacado en el periódico, y que según él dice que me arriesgué, bueno, entre paréntesis, o te arriesgas o no sales, sobre la temperatura. Y da la casualidad de que acertamos bastante lo de la temperatura. Yo diría que casi un 90%. La temperatura, la más alta, fue el día 9, no sé si la ven, 9, con 32,5 grados. Ojo, esto es temperatura ambiental, es temperatura ambiente. No es la temperatura. Es que yo estaba delante de la farmacia y veía que había 40 grados. Sí, eso es un termómetro que tiene lo de la farmacia, ahí en esa pared, que le está dando el sol y que con el calentamiento pues sube la temperatura. No, esto es una temperatura ambiental en una zona determinada, en una garita determinada, etcétera, etcétera. Me voy para atrás. Bien, ahora sí que empiezo, yo creo que lo que más a ustedes les interesa y lo que yo he más estudiado, la climatología. La climatología, la situación geográfica de Segorbe. El término municipal de Segorbe es de 100,752 kilómetros cuadrados, está situado a 358 metros sobre el nivel del mar y atravesado por un río que no sé si lo conocen, que es el río Palanque, de noreste a sureste. Esta zona se halla en las estribaciones más occidentales, en la Espadá, en la Sierra del Caná y en Puerto Cabello.
Los picos más altos, Peñas Blancas, Montemayor y el Pico del Águila. Fíjense en la situación de abajo. En el norte está Navajas, en el este Castelnovo, Geldo, Soneja, en el sur está Serra, Sagunto y en el oeste Altura. Pues en el suroeste, Tátova. Ya lo diré porque luego explico el porqué. El tipo de clima se hace haciéndose un estudio de muchos años. Normalmente como mínimo de 30 años. Bueno, pues el tipo de clima de esta zona es mediterráneo. Le llaman Köppen, porque cada uno, bueno, esto es que la Organización Meteorológica Mundial, al tener su idioma oficial en inglés, pues utiliza palabras distintas y para hacerlo para todo el mundo. Pues el clima es mediterráneo. Las precipitaciones más altas las voy a referir, no sé si han visto que en algunas sillas había unas copias de la climatología de Segorbe de un montón de años, de temperatura y precipitación. Si lo han visto, pueden llevárselo a casa tranquilamente y si les falta alguna, pues se lo piden a Vicente del Vas, que seguro que le dará alguna cosa. Por cierto, hablando de eso, no sé si se han fijado, hay algunos recuadros que pone precipitación -3. No sé si se han dado cuenta. Pues si se dan cuenta, no es ningún fallo. Es que el ordenador central que recibe todos esos datos y los transforma en datos numéricos, tiene un pequeño fallo. Bueno, o pequeño fallo, no sé, a lo mejor, como está aquí Nazaret, a lo mejor ella me lo explicaría de otra manera, como buena informática, pero es que ese -3 representa una cantidad inapreciable, que nosotros ponemos IP. A letras, pues no lo entiende y entonces saca ese número, -3. Es decir, cuando vean ustedes -3, la cantidad recogida es inapreciable. ¿De acuerdo? Me voy sobre todo a dos fotografías. Una, la del año 2000, y otra, la famosa de 1957 de la Sinfonía. La del año 2000, como ven, las precipitaciones fueron intensas el mes de octubre, entre los días 20 y 24. En Segorbe, en este sitio de Fray Luis Amigó, se recogieron 453 litros por metro cuadrado o milímetros. En Segorbe, en el Instituto de Formación Profesional, 415. En Segorbe, Macía de la Cruz, 398. Y en Segorbe, Masía de la Hoya, 359. Mientras que en la gota fría del año 1957, de Segorbe no tenemos datos y, bueno, estudiándolo un poco, es que parece ser que la precipitación fue tan fuerte que el pluviómetro se fue a acercar. Entonces tenemos Altura, en donde se recogió 473 litros, en Génica 226, y etcétera, etcétera. La inundación más importante se recogió en Vergís. ¿Por qué? Porque es la cabecera del río y se recogieron 361 litros por metro. La precipitación mensual media está en estos valores. Si lo ven ustedes al final, son unos valores más o menos de 480, 470 litros por metro cuadrado al año. Es decir, es una zona que yo diría más bien es un clima mediterráneo pero tirando a seco. Es más bien, no es muy húmedo, porque las cantidades superiores a 600 litros sí que es cantidades más de precipitación. Mientras que la temperatura media mensual, esto está calculado sobre 30 años, está en 15,9 grados. Una de las temperaturas más bajas se registraron en 1946, la ven ustedes, las temperaturas estuvo en 7,5 grados bajo cero, y hago un comentario de que en 1956 tampoco no teníamos en ese momento datos, pero se calcula que la temperatura estuvo en 10 grados bajo cero. Las temperaturas más altas están sobre los 36. Vuelvo a repetir que estos son temperaturas ambientales. En el mapa adjunto
ve más o menos las variaciones. En los tonos azules están entre menos 15 y menos 10 grados. En los tonos un poquitín más grises, entre menos 10 y menos 5. Y entre los tonos amarillos, que ya es la parte de Alicante, Murcia y tal y cual, menos 5 a 0 grados. Bueno, pero Riada del año 1957. Esta fue una de las riadas más importantes. Mucha gente de ustedes no se acuerda. La ley de menos todavía. Y esto es una fotografía, todas estas fotografías me las ha dejado el archivo municipal, ya sé que es de otras personas, pero me las ha dejado el archivo municipal. Esto es la fuente de los 50 caños. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Esto es una casa después de la riada en 1957, tal como quedó. Esto es el pantano Relajo, en 1957, también las inundaciones. Mucha gente dice, no, el agua no saltó el pantano. Pues sí, ven cómo saltó. Lo saltó, pero además bien. Esto es Navajas. Miren esa pobre casa inundada. También era muy importante. Bien, hermano. Esto es un mapa en el cual hemos recogido las precipitaciones recogidas durante los días 13 y 14 de octubre de 1957, que fueron cuando las riadas, las famosas riadas. El punto más alto está sobre más de 350 litros, está aquí, el de Mejís y todo esto. Pero vean la cantidad por Segorbe y todo esto, está entre 301 y 350. Las cantidades fueron bajando según la zona. Pero, ¿por qué la parte de Valencia y todo esto se inundó tanto? Pues muy fácil, porque si los ríos acumulaban agua, el agua iba arrastrando, los torrentes y todo iban arrastrando, y al llegar al final, a la desembocadura, explotó. Y entonces fue cuando hubo las inundaciones. Luego, lo clásico, los cauces no estaban preparados, etcétera, etcétera. Pero fíjense que las cantidades más importantes se registraron en el interior. Esto es importante. Y esto es, a veces, sobre todo en Cataluña, tenemos momentos en que, por ejemplo, en la costa ha caído 300 litros. Y luego salen en la televisión y dicen, el pantano de Susqueda está por debajo del 50%. Seguro que han abierto los pantanos, etcétera, etcétera. No, es que ha caído en la costa. El agua para recoger los pantanos, lo bueno sería que cayese en las cabeceras de los ríos o en las montañas, que luego los deshielos se dirigen hacia allá. Esta es la riada del año 2000 que he comentado anteriormente. Está el puente este, también tuvimos problemas, pero no tuvimos problemas tan graves, ¿no? Las precipitaciones ordinarias. Aparte de las precipitaciones que hemos comentado de 1957 y 2000, tomamos otros datos que destacan, la del 11 y el 12 de octubre de 1956, la del 14 y 15 de octubre de 1962, la del 5 de octubre de 1969, y si nos fijamos, las precipitaciones más intensas en nuestra ciudad, Segorbe, se suele dar en el mes de octubre. Y bueno, casi todas han sido siempre más importantes en el mes de octubre. Y para finalizar el comentario de que estas predicciones no son iguales en todas partes, comento otra vez la del 14 de octubre de 1957. En Betis, 368,5 litros por metro cuadrado. A 12 kilómetros de distancia, en Barracas, únicamente llovió 86 litros. Esto me recuerda lo que comentaba antes el alcalde, que el día de la ofrenda, el centro meteorológico le decía, yo creo que más las precipitaciones van a ser sobre todo por Gérica, y no fueron aquí en Segorbe. Y es que las cuadrículas para hacer los cálculos en los mapas numéricos están con un radio de unos 12 o 13 kilómetros. 12 o 13 kilómetros. Y a veces calcular eso es bastante difícil.
Es verdad que las técnicas nuevas, los nuevos modelos, están intentando que sean de 4 kilómetros, pero todavía en estudio. Y si alguna vez, desde luego, será importante. Otros métodos clásicos de nuestra climatología, pues el granizo. La época característica de las granizadas se extiende de abril a septiembre con más de 3 de agosto. Aunque las medidas no son ciertas, 19 de junio de 1849 cayó un granizo del tamaño del huevo de una gallina. Habría que saber qué clase de gallina. Pero todos recordamos una más cercana a finales del siglo XX. La de 1998. Esta fotografía es de la cooperativa de... Hay que ver cómo dejó el techo. Las personas, si las conocen, pues ya saben quién son. Esto fue en altura, también el techo pues impresionante. Y bueno, no digamos nada de esto. Yo vi una fotografía de esta, pero por debajo, y todo era manchicas de sol, porque al día siguiente vino un sol espléndido, ¿no? ¿Cómo puede perforar esto? Hay mucha gente de aquí presente que se acordará de esas. Si estuviese un amigo mío que estaba en esa fecha, acaba de estrenar un Mercedes y se lo dejó abollar. Es decir, que hay mucho. Yo recuerdo que como meteorólogo, y en aquella época estaba en activo, pues tuve un poco de dinero y me moví un poco a ver qué daño había hecho y todas estas cosas. Y me acerqué hasta el hospital a ver si había habido alguien que hubiese producido algún daño a estas cosas. Y me dice la señorita, entendió muy amablemente, dice, sí, ha habido mucha gente que ha venido, que los eran putos y tal, pero ¿qué les ha cogido en la calle? Y dice, no, se asomaba para ver cómo caía, ¿no? Esto es lo curioso, ¿no? De la carta, ¿no? Estos días he ido paseando todavía por el casco antiguo y tal cual. Hay algunos sitios en que todavía las persianas están afectadas por esto. Otro elemento del clima comarcal es la nieve. No es un meteoro clásico de la zona levantina, pero sí en sus mesetas y en sus montañas occidentales. El Segorbe se destaca por su historia local, porque es que no tenemos datos oficiales. Pero, por ejemplo, hay un escrito que dice, el 8 de enero de 1842, el pueblo tuvo que salir a quitar nieve, y había más de medio metro. Bueno, pues esto meteorológicamente te sirve para su climatología. En 1864, en 1946, en 1947 en el mes de enero. Y dicen ustedes, oiga, esto no lo he leído yo en ningún sitio. Pues yo tengo una persona que sí que lo sabe, que es mi mujer, nació ese día y siempre desde su madre decía que ¿cómo se llamaba el médico? Don Rafael. Don Rafael había ido con botas de polaina a dar a luz a mi esposa aquí presente. Y en 1960, y también, pues, a ver, otras nevadas, la de 1962. Esta es una bastante importante. En 1982 también. Y más recientemente, la nevada del 2001. Pues sí, ha habido nevadas, pero no son un tema muy importante, porque el clima es más bien con las temperaturas un poquito más altas, ¿no? Es decir, que no es... indiscutiblemente, aunque sea segoviano, también se catalán. Y entonces, esta fotografía es que me enamoré de ella. Esta es de hace 2 años, de una nevada en Barcelona, en Cataluña. Fíjense, está casi cubierta toda Cataluña, Esta es una fotografía del satélite Meteosat. Es muy curiosa, estas fotografías son curiosas. Bueno, las precipitaciones media mensuales. Bueno, pues aquí ya he hecho un pequeño estudio como el anterior y le doy, pues que en la zona nuestra, pues está entre 401 y 500 milímetros, que es, lo hemos dicho, anual, Esa es la precipitación. La temperatura, pues la temperatura media está entre los 16 y los 17 grados. Esto es un estudio hecho también con base de datos en el cual pues vemos que las precipitaciones son más intensas en los meses de septiembre y octubre y menos en los meses de julio y agosto. También hay que decir que las precipitaciones más intensas, haciendo un poco de estudio, esto lo hice
sin que me lo pidiese el alcalde hace unos cuantos años, y sobre todo era cuando trabajaba, no tengo por qué negarlo, es que me marchaba a finales de agosto y no veía los toros. A no ser que la diada del 11 de septiembre me fuese bien y tal. Y yo decía, pues podían hacerse las toros un poquitín igual y ver el toro y toda esta fantanga. Y entonces me di cuenta de que efectivamente las precipitaciones suelen ser más intensas a partir del 15 de septiembre, los años que ha llovido, ¿eh? Y octubre es horroroso. Octubre es, como decíamos antes Vicente Herbás y yo, es el mes de la gota fría, famosa. La gota fría que empieza a caer y entonces, pues... Y además, si lo ven ustedes en la señalización de la temperatura, empieza a descender ahí, ¿eh? Septiembre desciende un poquitín, pero ¡pum! Ya la temperatura desciende bruscamente. Este ya me he pasado y vuelvo otra vez para atrás. El viento. Viento, datos de viento, aquí no hay mucho porque tampoco no tenemos muchos datos de anemos. Se llama anemocinemógrafo. No sé si la otra vez esta palabrita. Anemocinemógrafo. Anemo quiere decir viento. Cine, movimiento y grafo, escritura. Va grabando sobre una banda el viento que va a hacer. El viento más constante es el oeste-suroeste. ¿Lo ven? Es el más constante. Bien, pues, ¿se acuerdan lo que les he dicho antes? ¿Qué había por aquí? Gátova, ¿no? Pues mi amigo Miguel Dors siempre dice que cuando vienen de Gátova, llueve. Pues Miguel, cuando lo de la ofrenda venía de otra parte y nos llovió. A veces nos falla a todos, esto es la realidad. Años de sequía. Los años de sequía, hombre, podemos sacarlo con los estudios que tenemos, que han visto ustedes, y cuando las cantidades son inferiores a los 200 litros. Pero en el libro de Fernando Arroyo, que les he comentado antes, titulado El Alto y Medio Palancia, habla de efemérides de la ciudad de Segorbe de don Gonzalo Valero Montero, y dice que uno de los medios que se dispone para saber los años de sequía en el pasado es por la, copio literalmente lo que dice, traslaciones de la Virgen de la Cueva Santa a la Catedral de Segorbe. Y esto fueron entre los años 1622, 1627, 1642. Es decir, el pueblo, cuando no llovía, iba por la Virgen, hacía procesión y le pedían a ver si llovía. A veces ocurría, ¿eh? En el siglo XX tenemos en 1912, con 253 litros por metro cuadrado, en 1931 con 320, etcétera, etcétera. Es curioso que el año de mayor sequía, no sé si se acordarán ustedes, fue en toda España fue en el año 1965. Aquí se recogieron 529 litros por metro cuadrado, es decir, que fue superior a la normal. ¿Por qué? Pues pasa lo de siempre, la zona levantina, la zona mediterránea, mientras que por el interior pues las precipitaciones eran más bien escasas. Es curioso que hay meses en que no ha llovido nada, y destaco la de 1956, en el mes de agosto y septiembre, que no llovió nada, es decir, que las fiestas ahí no se mojaron nada. Bueno, voy otra vez más. Uy, madre mía, voy a cargar. A ver. Ahí. La gente del pueblo. Ya estoy casi terminando. Uy, me parece que me he alargado demasiado. Voy a terminar. Nombres de vientos. Esto gracias a Miguel también. El tortosano, que viene de Tortosa. Estos son los nombres de viento que le llaman ustedes por aquí. La mareta, el morisco, viene viento procedente de Teruel, el poniente del oeste y el levante del este. Hay muchos que me han dicho, sí, hay que decir también el de la Rocha, no sé qué, pero eso parece ser que son vientos de las calles, no en general. El tortosano es, yo desde que he llegado aquí, se vuelve a estar más tiempo, lo he oído constantemente a montones de agricultores. Y yo al principio decía, esto de tortosano no sé qué, al final descubrí que era procedente de Tortosa. Y los refranes populares, que es lo que la gente
dice, esto es la climatología y tal. Dice, cielo rojo a la alborada, cuidar que el tiempo se enfada. Si la golondrina vuela abajo, agua recela. Esto es muy verdadero, porque estas aves, como digo aquí, vuelan a ras del suelo y cuando hay mucha humedad persiguen a los insectos, moscas, mosquitos. Podría, por cierto, haber contratado ahora este agosto en la glorieta, ¿no? Con los mosquitos. Pero bueno, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. Y esta, mi amiga Mari Carmen me lo dijo. Si llueve por San Marcos, 40 días de charco. O sea, este año ha sido así, ¿eh? Ha sido así. Si llueve en la glorieta, este yo creo que no es un refrán, yo creo que es un dicho. Si alguien lo tiene más seguro, que lo corrija. Dice, si llueve en la glorieta, llueve 2 veces. ¿Por qué? Porque en los árboles se acumula el agua y vuelve a llover otra vez. Dice, el pico de águila embolada, el otro día mojado. Bueno, y yo creo que ya termino con el chino. Me hubiese gustado encontrar a la china, pero no la encontré. ¿Y por qué buscaba a la china? Porque yo soy barra china. Nada más. Ha sido más que coloquial y realmente se nos ha pasado en un soplido. Pues ahora faltaba la última parte de la conferencia que había estratificado José Miguel y que haga las preguntas. Así que por parte de alguno de los presentes, si quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, pues yo me imagino que José Miguel con mucho gusto la responderá. ¿Se animan? Julio. ¿Quieres saber cómo se daban los partes meteorológicos en la guerra? Desde los observatorios en clave. En clave Morse. ¿Lo sabe usted cómo se daba? En clave Morse. Era Morse. En clave Morse. Uno de los primeros que pasaban partes meteorológicos en clave Morse fue mi padre, el padre de Jas. ¿Y sabe todo el parte con cuántos números se daba? Pues en cada parte eran de 5 cifras. El parte meteorológico incluía todo con 10 números. No, en cada la dirección del viento, la teníamos nosotros originalmente, la placa que nos dio de Reader, creo que el resto, ¿cómo se llama? Reader y el clima de... ya no me acuerdo, que aún siguen algunos hablando sobre el Leire, sí. Aún creo que está en el de... Roberto, no sé cuánto. Los bloques. Y poníamos, primero, dirección del viento, fuerza del viento, clase de nubes, altura de las nubes, parte del cielo cubierto, todo, sí. O sea, parte del cielo cubierto. Eso actualmente todavía funciona. Funciona de la siguiente manera. Pues en 10 números dábamos todo el parte. Claro. Y luego teníamos que hacer otra, la nuestra, claro. También, tiempo probable. Que dábamos, le voy a decir, dábamos 36 partes meteorológicos desde el observatorio, 24 para el servicio meteorológico y 12 para el Estado Mayor de Aviación cada 2 horas. O sea, el servicio meteorológico, eso cada hora. Y para el Estado Mayor de Aviación cada 2 horas. Y le voy a decir más, y había uno extraordinario. Estábamos vigilando el campo de la Cenia. Nos dieron exclusivamente una antena telemétrica que no había nada más que 2. Una le estábamos diciendo 42 kilómetros. Y de vez en cuando estábamos en Tortosa. Y de vez en cuando les parecía, después de dar los partes que daba, decía, urgente un parte meteorológico de esa zona. ¿Sabes lo que les decía a los compañeros? Veis que pronto viene a bombardear el campo. Ese era extraordinario. Y por eso yo... No sabemos que tenemos aquí también un meteorólogo... O sea, ¿alguna pregunta más? Nosotros nos dábamos así. ¿Hay más preguntas? Pues si no hay más preguntas, porque ya se acerca la horica de cenar, le vamos a dar un recuerdo... Yo conocí en Segorbe, en el 15 de abril, nevar por la tarde
más de 4 dedos de nieve y no en la mañana siguiente desaparecer toda. Sí. O sea, que con todos los árboles que decían los va a deshacer, pues se deshizo la nieve y no llegó a hacer mal este año. Y otras veces, con menos, pues... Si se ha dado cuenta en las fotografías, y ya finalizo. Y de los... Oiga, le voy a hacer otra observación. Uno de los años más sequías que de lo que vino el empezar a hacer pantanos fue en el 44. Vinieron de Madrid, del Ministerio de Industria, a ver el yacimiento de Segorbe de la Esperanza, porque se habían secado la mitad de los yacimientos de España. Incluso el de Cella, que dice que tenía se les quedó sin agua. Y vinieron a ver porque el de Segorbe no había menguado, se mantenía en él. Y vino que hay una historia que nos hubieran arreglado gratis, que me tocó a mí, nos hubieran arreglado gratis con eso que les han tocado para a los segorbinos. Pues vinieron dos ingenieros de allí y lo pagaban. Me hace esa historia. Y por la reunión que dio la gasolina. Julio es una enciclopedia segorbina viviente andante. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Si no hay más preguntas, perdón. Porque había empezado ahora. Sobre el cambio climático. Su opinión como experto sobre si hay cambio climático o no, si hay una tendencia en la comarca a aumentar temperaturas, lluvia, a disminuir. Vamos a ver, el cambio climático no se puede hacer en una zona determinada como Segorbe, pero sí en una zona global, indiscutiblemente sí que lo está. Mire, le voy a decir que en el último estudio que se hace, porque esto se hace por estudios de 30 años, el aumento de la temperatura ha subido 1,6 grados, es mucho, y la precipitación ha bajado casi 60 milímetros al año, que es también bastante. Por tanto, sí, que hay cambio. Lo que pasa es que yo siempre digo, y me parece que ya lo dije en la anterior conferencia, yo pienso que esta Tierra es tan inteligente que esto vamos a luchar con ello y va a luchar con ello y lo conseguirá. Yo siempre lo digo por el agujero de ozono, imagino que usted lo habrá oído. El agujero de ozono era impresionante, una cosa que todo el mundo decía, adiós aerosoles, adiós de todo, ¿no? Bueno, pues ya se está cerrando, ¿me entiende? Es decir, que ahora, que sí que lo hay, sí, se nota, además se nota. Además, oiga, que en el mes de no sé, mayo hayamos tenido las temperaturas que hemos tenido y luego en junio han vuelto a bajar las temperaturas y luego han vuelto a aumentar en el mes de agosto, eso no es normal, no es normal, no es normal. Esto es... Y luego lo de las nevadas, etcétera, etcétera, esto ya es distinto, porque claro, al aumentar la temperatura no tenemos tanto riesgo de nevadas, ¿no? Y entonces, yo siempre lo digo, que por ejemplo, en el año 1962 en Barcelona cayó la gran nevada que tuvo a la ciudad aislada durante una semana. Ahora caen 4 gotas de nieve y tal y cual, todo el mundo salimos, ¡ay, qué bonito! Fotos y tal y cual, pero no hace tanta nieve como antes. ¿Por qué? Porque hay un calentamiento urbano impresionante. No sé si le he contestado sobre esta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues sin ninguna manera damos por finalizado, sin antes, para que José Miguel no piense que le empiezan las vacaciones, sí que le diría que vaya preparando para ver si el sábado, el día de la romería, vamos a subir con paraguas, no por el agua, sino por el sol. Ya para finalizar, antes les he dicho que tenemos una estación meteorológica en Segorbe, que está conectada actualmente automáticamente, si ustedes quieren saber alguna vez qué temperatura hay, etcétera, etcétera, es esta, la Masía de la Olla. Ahí tienen ustedes que a las 7 de la tarde había una temperatura de 21,7 grados, un viento de 9 km por hora, la dirección del viento y la racha máxima. Es decir, que siempre que quiera pueden, por la agencia estatal, conectarse con esta estación. Y nada más. Yo sí que, con permiso del señor alcalde, voy a al señor Julio. Quisiera hacerle, Vicente, como obsequio de una estación, porque me ha gustado mucho su una estación meteorológica para que de los partes.
fiestas y que sepa que ha ido todo bien en los toros, pues que por lo menos cuando vea este bastón, que va a tener alguno más, pues recuerde que fue el año donde él debutó como asesor meteorológico del Ayuntamiento de Segovia. Gracias a todos.